Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar de aproximarnos hoy al tema de la verificación de los créditos. Como ustedes saben, la respuesta jurisdiccional que el derecho ha encontrado a lo largo del tiempo para superar el estado de cesación de pagos del deudor y componer los conflictos plurisubjetivos que esa situación económica genera, se han canalizado a través de dos procesos básicos. El primero, el más antiguo, el proceso de quiebra, supera esa situación económica y compone esos conflictos plurisubjetivos a través de la liquidación del patrimonio del deudor y de la distribución de su producido entre los acreedores según la regla de la par condicio creditor. El segundo proceso básico que aparece a lo largo de la historia a fines del siglo XIX ya no es un trámite liquidativo, sino que es un trámite rehabilitatorio, es decir, lo que busca es evitar la liquidación del patrimonio del deudor, posibilitándole a este el ofrecimiento de una propuesta de pago a los acreedores que, si es aceptada por estos, le permite continuar su actividad económica sin liquidar el patrimonio. Aparece así el concurso preventivo. Ambos procesos, como ya dijimos, tienen la característica de ser universales y de ser doblemente universales. Es decir, por un lado se da la nota de la universalidad activa, es decir, ambos procesos concursales involucran, afectan la totalidad del patrimonio del deudor, cautelan, aunque con distinta intensidad, todo el patrimonio del deudor. Por el otro lado, se da también, y esto nos interesa particularmente hoy al hablar de verificación de créditos, convocan o llaman a participar a todos los acreedores de ese deudor común, a todos los acreedores concursales, es decir, a todos aquellos que lo son por causa o título anterior a la sentencia de quiebra o anterior a la presentación en concurso preventivo. Es decir, que en ambos procesos, tanto sea en la quiebra como en el concurso preventivo, es imprescindible, es insoslayable establecer, comprobar, determinar quiénes son esos acreedores que van a poder participar en el proceso y cobrar el dividendo de liquidación, en el caso de la quiebra, o cobrar el dividendo derivado de la cuota concordataria en el caso del concurso preventivo. Por eso es que todas las leyes de concurso establecen algunos mecanismos, algunos procedimientos tendientes a determinar, comprobar, verificar quiénes son los acreedores, cuál es el monto de sus acreencias y cuál es el privilegio, es decir, cuál es la graduación de esos créditos, ya que pueden ser acreedores privilegiados, pueden ser comunes o quirografarios, pueden ser acreedores subordinados, etc. Es decir, que este mecanismo de la verificación de los créditos es el procedimiento o los procedimientos a través de los cuales esos acreedores concursales devienen en acreedores concurrentes, es decir, quedan legitimados para participar y eventualmente cobrar dentro del proceso concursal. Por el otro lado, como ustedes saben, tanto la apertura del concurso como la apertura de la quiebra producen la suspensión de la vía individual y por lo tanto el único modo en que los acreedores pueden obtener el reconocimiento de sus créditos y eventualmente cobrar dentro del proceso concursal es acudiendo al trámite o a los trámites de verificación. Nuestra ley de concursos tiene varios mecanismos, varios procedimientos destinados a determinar o establecer quiénes son los acreedores. Pero hay básicamente dos procedimientos que son los procedimientos básicos, estructurales y típicos. Son el de la verificación tempestiva, que nos va a ocupar en particular en este video, y el de la verificación tardía. La verificación tempestiva, según el esquema que vamos a
analizar ahora en un rato, y que está esquematizado aquí en la pizarra, se realiza a través de una serie concatenada de actos, a través de a través de un trámite que se cumple según un cronograma que el juez fija en la resolución de apertura del concurso o en la sentencia de apertura de la quiebra. En todos los concursos preventivos, en todas las quiebras directas, ya sea quiebra directa voluntaria o quiebra directa forzosa, y en todas las quiebras indirectas que se declaren por incumplimiento o nulidad del acuerdo, se va a abrir este trámite de verificación tempestiva según un cronograma que va a establecer el juez en la resolución de apertura del concurso o en la sentencia misma de quiebra. Este trámite de verificación tempestiva tiene dos etapas bien claras con características procesales absolutamente diferentes. Una etapa llamada necesaria, una primera etapa llamada necesaria o forzosa, que se llama así precisamente porque no puede faltar en ningún concurso preventivo o en ninguna quiebra de las que le mencioné, y una segunda etapa llamada eventual, porque si bien lo normal, habitual y corriente es que también tenga lugar, como su naturaleza es impugnatoria o de revisión de lo que se decide en la sentencia que pone fin a la etapa necesaria, eventualmente puede no estar, puede faltar. Vamos a analizar ahora cómo se desarrolla entonces la fase necesaria de la verificación tempestiva en el marco de un concurso preventivo. Es igual, exactamente igual para una quiebra, con la única diferencia de que en lugar de tener su inicio en la resolución de apertura del concurso, va a tener su inicio en la sentencia de quiebra. Tomemos entonces el caso o el ejemplo de un concurso preventivo. En el caso del concurso preventivo, esta verificación tempestiva, esta primera fase o etapa necesaria de la verificación tempestiva, arranca entonces con la resolución de apertura del concurso, la resolución del artículo 14, y culmina con la sentencia del artículo 36, que es aquella donde el juez va a decidir con qué alcance, la procedencia o improcedencia y el alcance de los distintos pedidos de verificación que se formularon en ese trámite. En la resolución misma de apertura del concurso preventivo del artículo 14, el juez va a determinar dos fechas que son dos hitos estructurales de este trámite de verificación. La primera fecha, que la va a fijar en 15 o 20 días hábiles posteriores al momento en que considere que van a quedar publicados los edictos, es decir, el juez hace una estimación de la fecha aproximada en que van a quedar publicados los edictos, cuenta 15 o 20 días hábiles judiciales más, y ahí establece entonces una fecha, que ya la indica en la resolución del artículo 14, inciso 3, la fecha límite hasta la cual los acreedores van a poder presentarse a pedir la verificación tempestiva de sus créditos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no van a poder pedir verificación pasada esa fecha? Sí, van a poder hacerlo, pero ya no a través de este trámite de la verificación tempestiva, sino a través de la vía de la verificación tardía, que cursa por un trámite incidental que vamos a analizar en otro video. Es decir, ahora nos vamos a circunscribir entonces a la verificación tempestiva y ahora en particular estamos analizando la etapa necesaria. Entonces, la primera fecha es la fecha límite hasta la cual los acreedores van a poder pedir verificación tempestiva. La segunda fecha estructural que el juez fija en la resolución de apertura es la del artículo 14, inciso 9, es la fecha
en la que el síndico va a presentar el informe individual, debe presentar el informe individual sobre todos y cada uno de los pedidos de verificación que se hayan formulado. Bueno, ¿cómo cursa o cómo se desarrolla entonces este trámite de verificación tempestiva? ¿Cómo piden verificación tempestiva a los acreedores? Bueno, lo hacen por escrito, a través de una presentación en la cual se van a individualizar, obviamente, van a indicar su domicilio real, su domicilio constituido, van a indicar el monto del crédito cuyo reconocimiento pretenden, la causa fuente que ha dado origen a ese crédito y eventualmente el privilegio con el que esté amparado ese crédito si lo tuvieran. Es decir, una presentación escrita donde indican monto, causa y privilegio. A diferencia de una demanda típicamente judicial, de una demanda del artículo 330 del Código Procesal, esta presentación escrita no requiere o no necesita de patrocinio letrado forzoso. Y además, otra característica singular, diferente a la de una demanda judicial, es que no se presenta en el juzgado donde tramita el concurso, es decir, no se presenta ante el juez, sino que el acreedor la va a presentar en la oficina del síndico, es decir, va a concurrir a la oficina del síndico y allí donde va a presentar su pedido de verificación, adjuntando un arancel que está destinado a satisfacer los gastos que tiene el síndico en esta etapa inicial del proceso. ¿Qué hace el síndico cuando recibe ese pedido de verificación? Que, insisto, si bien cumple la función de incorporar la pretensión de reconocimiento de crédito, como vimos, tiene algunas diferencias con una típica demanda judicial. Si bien produce, como dice el artículo 32, los mismos efectos de la demanda judicial, es decir, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. El síndico entonces va recibiendo los distintos pedidos de verificación que le formulen los acreedores en su oficina hasta la fecha límite que ya fijó el juez en la resolución del artículo 14 y los va incorporando a los legajos que el deudor acompañó al denunciar cada uno de sus acreedores. Ustedes recuerdan que uno de los requisitos que debe satisfacer el deudor al formular su presentación, su demanda de concurso preventivo, es acompañar un legajo por cada uno de los acreedores que denuncia, donde tiene que acompañar una copia de la documentación respaldatoria que tuviere en su poder. El síndico entonces va a incorporar el pedido de verificación que le formule cada acreedor a ese legajo, o en el caso de que se trate de un acreedor no denunciado por el deudor, va a formar de manera originaria ese legajo y va a incorporar allí el pedido de verificación con la copia de la documentación que acompañe el acreedor. Porque acá, esto es importante remarcarlo, ese pedido de verificación, esa nota, esa solicitud de verificación, que no es típicamente una demanda judicial, pero produce los efectos de una demanda judicial, tiene que ir acompañada de la documentación, los títulos respaldatorios, dice el artículo 32, es decir, la documentación que el acreedor tuviera como respaldo o como prueba de su acreencia. Esta es la única prueba que el acreedor va a poder producir en este trámite de verificación tempestiva, porque vamos a ver que los restantes medios probatorios quedan en cabeza del síndico. Es decir, en este trámite de la verificación tempestiva, la carga probatoria del acreedor está sumamente atenuada, ya que en sustitución de ello existe en cabeza del síndico amplísimos poderes deberes de investigación y de instrucción
que vamos a ver ahora cómo se desarrolla. Muy bien, el síndico entonces recibe todos estos pedidos de verificación y no sustancia esos pedidos de verificación ni con el deudor ni con los restantes acreedores, sino que quedan en su oficina, y una vez cerrada esta etapa, es decir, una vez que se arriba a la fecha límite para pedir verificación tempestiva, el síndico ya no va a recibir ningún pedido más. A partir de ese momento, todos aquellos acreedores que quieran incorporarse al pasivo del deudor van a tener que hacerlo a través de la vía incidental de la verificación tardía. Una vez cerrada entonces esta etapa, a partir de esta fecha límite para pedir verificación tempestiva que el juez ya fijó en la resolución del artículo 14, se abre un periodo de 10 días hábiles judiciales, durante el cual el deudor y aquellos acreedores que pidieron verificación van a poder concurrir a la oficina del síndico, van a poder pedir las distintas presentaciones que han realizado los acreedores reclamando verificación de sus créditos, van a poder compulsarlas, revisarlas y sobre esa base formular observaciones o impugnaciones por escrito a esos pedidos de verificación. Es importante este momento de las observaciones o impugnaciones del artículo 34, porque aparece acá actuado ese principio de concurrencia, ese principio de concursalidad, donde todos los acreedores se terminan controlando entre sí. Es decir, todos quedan sometidos al control correspectivo de los restantes acreedores. Esta posibilidad que tienen los acreedores y el deudor mismo de concurrir al domicilio del síndico y formular observaciones o impugnaciones a los pedidos de verificación es, el único atisbo de contradictorio que aparece dentro de este trámite tan peculiar. Van a ver ustedes que después de esto solamente aparece la opinión del síndico, es decir, el dictamen del síndico, y tras cartón la decisión del juez pronunciándose sobre la procedencia o improcedencia de los pedidos de verificación. Es decir, que la única oportunidad, si bien sumamente menguada, sumamente disminuida de contradicción, está dada por esta posibilidad, por esta oportunidad de formular observaciones o impugnaciones a los pedidos de verificación que hicieron los restantes acreedores, o todos los acreedores, en el caso del deudor, que se da en estos 10 días hábiles judiciales que arrancan a partir de la fecha límite para pedir verificación. Una vez que se cierra esta etapa de observaciones o impugnaciones, es decir, que pasan estos 10 días hábiles judiciales, se abre otro periodo de 20 días hábiles judiciales, donde aparece el protagonismo del síndico, digamos así, en todo su esplendor. Es decir, como decíamos recién, los acreedores están aliviados no tienen en cabeza suya las clásicas cargas probatorias propias de cualquier trámite judicial, donde tienen que ofrecer y producir ellos los distintos medios de prueba, sino que acá se limitan a acompañar la prueba documental y la comprobación o constatación de la correspondencia de esos pedidos y de esa documentación con la existencia verdadera de un crédito en cabeza del deudor va a quedar a cargo del síndico. El síndico, en esta etapa entonces de 20 días hábiles judiciales, puede desplegar una amplísima actividad investigativa e instructoria
que comienza lógicamente con los propios registros contables del deudor y la documentación de respaldo de esos registros contables. Es decir, la primer comprobación o constatación que va a hacer el síndico es confrontar los pedidos de verificación que le formulan los acreedores con la documentación acompañada por ellos, con los registros contables que tenga el deudor en sus libros y la documentación de respaldo de esos registros que tenga el deudor. Es decir, a ver si ese crédito o esos créditos cuyo reconocimiento están pidiendo los acreedores están o no están registrados en la contabilidad del deudor, si hay correspondencia entre el pedido de los acreedores y los registros del deudor, si la hay entre la documentación acompañada por los acreedores y la que obra en poder del deudor, etcétera, etcétera. Además, el síndico está facultado para realizar la más amplia variedad de investigaciones, compulsas, requerimientos, es decir, puede compulsar expedientes administrativos o judiciales, pedirle al acreedor el acceso a su contabilidad, en fin, todo tipo de medidas o de diligencias que entren dentro de sus facultades instructorias e investigativas, y en cualquier caso, si exceden el marco de sus atribuciones normales ordinarias, puede requerirle al juez que lo faculte para ello. Una vez que el síndico ha culminado entonces con su labor investigativa, tiene que redactar un informe individual sobre todos y cada uno de los pedidos de verificación formulados en su momento, en el cual va a hacer constar, va a individualizar al acreedor, va a indicar el monto del crédito que pidió, la causa que invocó, si tiene o no tiene algún privilegio, va a reseñar si hubo o no hubo observaciones e impugnaciones en la oportunidad del artículo 34, y finalmente va a dar su propia y fundada opinión sobre si procede o no procede la incorporación de ese crédito en el pasivo del deudor. Todo eso aparece entonces volcado como contenido del informe individual que el síndico va a presentar en la fecha que ya el juez había indicado en la resolución de apertura, artículo 14, inciso 9. A partir de la fecha de presentación del informe individual, cursa otro plazo de 10 días hábiles judiciales, dentro del cual el juez se va a pronunciar sobre todos y cada uno de los pedidos de verificación, haciéndolo de 3 maneras diferentes, o sea, con 3 modalidades diferentes. El juez puede declarar al crédito verificado, lo puede declarar admisible o lo puede declarar inadmisible. Si lo declara verificado, significa que ese crédito ha quedado definitivamente incorporado al pasivo, salvo que a su respecto se promueva una acción de dolo, que es una vía recursiva verdaderamente residual y muy excepcional. Es decir que, en principio, el acreedor, o sea, el crédito que ha sido declarado verificado, hace cosa juzgada material, es decir, queda definitivamente incorporado al pasivo del deudor. Por el otro lado, también puede declarar al crédito admisible o inadmisible. Si lo declara admisible, significa que ese crédito está provisoriamente incorporado al pasivo. ¿Por qué provisoriamente? Porque a su respecto, vamos a ver, puede promoverse un incidente de revisión en la etapa eventual de la verificación tempestiva. Es decir, que ese acreedor está provisoriamente incorporado al pasivo, pero a su respecto puede promoverse un incidente de revisión que, en definitiva, lo deje fuera del concurso. También puede pronunciarse
sobre ese pedido de verificación declarándolo inadmisible. Si lo declara inadmisible, significa que ese crédito está provisoriamente fuera del pasivo, y digo provisoriamente porque también a su respecto puede promoverse un incidente de revisión a cuya resulta ese crédito termine incorporado al pasivo del deudor. ¿Por qué es importante esta resolución del artículo 30, esta sentencia del artículo 36 que declara los créditos verificados, admisibles o inadmisibles? Porque todos aquellos créditos declarados verificados y admisibles son los que van a ser tenidos en cuenta como base de cálculo para el cómputo de las mayorías. Es decir, que los acreedores titulares de esos créditos declarados verificados y admisibles son aquellos que van a ser consultados, sí, que van a tener que dar su conformidad o no a la propuesta de arreglo, a la propuesta de pago que le formule el deudor. Únicamente los acreedores cuyos créditos han sido declarados verificados y admisibles van a ser consultados, es decir, van a integrar la base de cómputo sobre la cual, la base de cálculo sobre la cual se computa la doble mayoría que se tiene en cuenta para la aprobación de la propuesta. En cambio, los titulares de los créditos inadmisibles no van a ser tenidos en cuenta. Esto no tiene nada que ver con el pago. ¿Por qué? Porque aquellos acreedores cuyos créditos han sido declarados admisibles y fueran luego objeto de un incidente de revisión que prosperara, a cuyas resultas terminaran siendo inadmisibles y se terminaran fuera del concurso, si bien fueron consultados sobre la propuesta de acuerdo, no van a cobrar en los términos de esa propuesta porque han terminado fuera del concurso a través de un incidente de revisión. Y viceversa, aquellos acreedores que fueron declarados inadmisibles, cuyos créditos fueron declarados inadmisibles, y a resultas de un incidente de revisión terminaron después incorporados al pasivo, si bien no fueron consultados, si bien no fueron tenidos en cuenta en la base de cálculo para el cómputo de las mayorías, van a cobrar en los términos de la propuesta que se apruebe si a resultas del incidente de revisión terminaron incorporados al pasivo. Es decir, que los acreedores cuyos créditos fueron declarados verificados y admisibles integran la base de cálculo para el cómputo de las mayorías, si bien los verificados están definitivamente incorporados al pasivo, salvo acción de dolo, y los admisibles provisoriamente incorporados al pasivo, a salvo de un incidente de revisión. En cambio, los inadmisibles no van a integrar esa base de cálculo, aunque después terminen incorporados al pasivo a través de un incidente de revisión y cobren en los términos de la propuesta que se apruebe. Cuando el juez declara el crédito verificado, cuándo lo declara admisible y cuándo lo declara inadmisible. Bueno, acá hemos desarrollado todas las condiciones que se tienen que dar o que se pueden dar para que el juez se pronuncie en uno u otro sentido. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Se tienen en cuenta básicamente tres cosas. Si hubo o no hubo observaciones o impugnaciones de los interesados en la oportunidad del artículo 34, si el consejo del síndico fue favorable o desfavorable, y si el juez, al momento de resolver, encontró que ese crédito era procedente o era improcedente. En este esquema que tenemos acá, hemos desarrollado todos los casos posibles. Cuando hablamos de, es decir, esto OI significa observaciones de los interesados. Si tiene un signo menos delante, significa que no hubo observaciones de los interesados.
Entonces, si no hubo observaciones de los interesados, por eso pongo el signo menos, no hubo observaciones de los interesados, el síndico aconsejó favorablemente ese crédito y el juez encontró que ese crédito era procedente, es el único caso en el que el juez declara el crédito verificado, que como dijimos, queda definitivamente incorporado al pasivo y hace cosa juzgada material salvo acción de dolo. Es decir, si no hubo observaciones de los interesados, el síndico aconsejó favorablemente y el juez encontró ese crédito procedente, lo declara verificado. Vamos a saltearnos este segundo caso porque es un caso de laguna que vamos a ver al final. Si no hubo observaciones de los interesados y el síndico aconsejó el crédito desfavorablemente, o sea, dijo que no procedía la incorporación de ese crédito al pasivo, y el juez lo encontró procedente, lo declara admisible. Es decir, no hubo observaciones de los interesados, el síndico aconsejó ese crédito desfavorablemente, pero el juez lo encontró procedente, lo declara admisible. ¿Por qué? Porque el juez lo encontró procedente. No obstante que hubo un consejo desfavorable del síndico, el juez lo encontró procedente. Si no hubo observaciones de los interesados y el síndico lo aconsejó desfavorablemente y el juez lo encontró improcedente, lo declara inadmisible. Todos estos casos, como ven ustedes, no hubo observaciones de los interesados. Es decir, en esta oportunidad del artículo 34 no hubo observaciones de los interesados. Pero sí hubo o consejo favorable del síndico o consejo desfavorable del síndico. Si en cambio tenemos observaciones de los interesados, es decir, en la oportunidad del artículo 34 hubo observaciones de los interesados, pueden darse estos casos. Si hubo observaciones de los interesados, el síndico aconsejó favorablemente y el juez lo encontró procedente, lo declara admisible. Si hubo observaciones de los interesados, el síndico lo aconsejó favorablemente y el juez lo encontró improcedente, lo declara inadmisible. Si hubo observaciones de los interesados, el síndico lo aconsejó desfavorablemente y el juez lo encontró procedente, lo declara admisible. Si hubo observaciones de los interesados, el síndico lo aconsejó desfavorablemente y el juez lo encontró improcedente, lo declara inadmisible. O sea que, como ustedes ven, cada vez que hay observaciones de los interesados, o consejo desfavorable del síndico, o las dos cosas, es decir, observaciones de los interesados y consejo desfavorable del síndico, si el juez lo encuentra procedente, lo declara admisible, y si el juez lo encuentra improcedente, lo declara inadmisible. Es decir, repito, cada vez que hubo consejo desfavorable del síndico, como acá, aunque no haya habido observaciones de los interesados, hubo consejo desfavorable del síndico, o hubo las dos cosas, consejo desfavorable del síndico y observaciones de los interesados, y el juez lo encuentra procedente, lo declara admisible, si lo encuentra improcedente, lo declara inadmisible. Si todo fue bien, es decir, no hubo observaciones de los interesados, el síndico lo aconsejó favorablemente y el juez lo encontró procedente, es el único caso donde el crédito se declara verificado. Hay un solo caso que la ley no resuelve, y es el caso en el que no hubo observaciones de los interesados, el síndico aconsejó favorablemente y el juez lo encontró improcedente. ¿Por qué? Porque la ley se refiere siempre
o a las observaciones de la ley dice que para que el juez declare admisible o inadmisible tiene que haber o consejo desfavorable del síndico o observaciones de los interesados o ambas cosas sumadas. Y en esos casos el juez declara admisible o inadmisible. Pero la ley no resuelve qué es lo que pasa cuando no hubo observaciones de los interesados, el consejo del síndico es favorable, pero es el juez el que a último momento encuentra el crédito improcedente. En ese caso, por vía jurisprudencial, se ha entendido que también en ese caso el juez tiene que declarar el crédito inadmisible. ¿Para qué? Para posibilitarle en ese caso que el acreedor pueda promover un incidente de revisión. Porque como la sentencia del artículo 36 es inapelable, es decir, esta sentencia donde declara los créditos verificados, admisible o inadmisible, no es apelable, sino que solamente es impugnable o recurrible por vía de incidente de revisión, y solamente pueden ser objeto de revisión los créditos declarados admisibles o inadmisibles, y al mismo tiempo la ley dice que solo el juez se pronuncia por declarando los créditos admisibles o inadmisibles cuando hubo observaciones de los interesados, consejo desfavorable del síndico o ambas cosas. Este supuesto, donde no hubo ni observaciones de los interesados ni consejo desfavorable del síndico, quedaría fuera de toda vía de impugnación. Y se daría la paradoja de que ese supuesto, donde el acreedor está en mejores condiciones que los restantes, porque no tuvo ni observaciones de los interesados, ni consejo desfavorable del síndico, sino que es el juez a último momento el que lo encuentra improcedente, se encontraría en peor posición y no podría ni apelar, porque la resolución es inapelable, ni promover incidente de revisión, porque el juez no podría declarar su crédito inadmisible. Sí, este caso, que es un caso típico de laguna, ha sido resuelto, ha sido colmada por la jurisprudencia, diciendo que en este caso el juez también debe declarar el crédito inadmisible. Así se cierra entonces la fase necesaria, la etapa necesaria de la verificación de créditos, que como vimos tiene características procesales muy peculiares, con una notoria disminución en las cargas probatorias del acreedor, amplísimos poderes deberes en cabeza del síndico, lo que determina un trámite de naturaleza fuertemente inquisitiva, con una concesión al principio dispositivo. ¿Cuál es la concesión al principio dispositivo? Que el juez, en la sentencia del artículo 36, tiene que respetar el principio de congruencia, es decir, que lo pedido por el acreedor en la presentación, en la solicitud de verificación, marca el límite de lo que el juez le puede dar. Es decir, el juez no le puede dar más de lo que el acreedor pidió, ni una cosa distinta de lo que el acreedor pidió. Bueno, con esto terminamos el análisis de la fase necesaria de la etapa de verificación tempestiva y dejamos la vía de revisión, de incidente de revisión y la acción de dolo, que conforman la fase eventual de la verificación tempestiva, y la verificación tardía para el próximo video.